diferentes lugares, pero todos van hacia el mismo lugar, ¿no? Bien. Elías, Sí, a mí lo que no me quedó claro es cuando vos dijiste recién de, por ejemplo, no todos van a ser adventistas, pero también van a ser salvos. Pero ¿por qué seguís repitiendo no van a ser adventistas como si fuera que esa es la, la doctrina o la iglesia a seguir o la que está incorrecta? Porque al fin y al cabo, o sea, no va a existir nominación al final de los tiempos, va a ser un remanente. a ver, Eso es lo que yo entendí en las primeras clases que participé. bueno, bueno, viene bien que preguntes. ¿Por qué hago un detalle importante ahí? Porque Para que no termino. sí, Que también se sabe, y recién lo dijiste, que también la iglesia misma o los dirigentes de esa iglesia están haciendo las cosas mal en los últimos tiempos, que la están desvirtuando. O sea, al, o sea, y después terminás diciendo, bueno, no todos van a ser adventistas, pero también van a ser salvos. O claro. sea, y claro, no comprendo, me confundo ahí. Bien. Eh, ¿Qué opinan? ¿Respondemos ahora la pregunta o la dejamos para el final para responder? La dejamos al final. Dale, dale. Te lo voy a contestar porque me queda en la cabeza. Bien. Eh, Salmos capítulo 9, versículo 7 nos dice, mas Jehová permanecerá para siempre, dispuesto a su trono para juicio, ¿sí? Dios nos estaba mostrando en un salmo que su trono Él lo dispuso para llevar a cabo un juicio, ¿sí? Habíamos visto, vuelvo a repetir, ¿no? Un poco los conceptos que vimos recién, acerca de todos estos personajes que se decidieron a juntarse y a leer y buscar en la palabra de Dios la respuesta a sus inquietudes y la respuesta a lo que había pasado el 22 de octubre de 1844. Habíamos visto lo que pasó, ¿sí? Jesús pasando del lugar santo al santísimo, el comienzo del juicio investigador, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto se lo nombré recién? Y habíamos visto que, como lo que habíamos leído ya antes, lo vuelvo a leer, nos dice Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y es interesante que vayan, fíjense, palabra por palabra, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco, como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardían. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hago una pregunta. ¿Cuál es el método que se usa para obtener la pureza de la gran mayoría de las cosas? Y sobre todo que lo pueden soportar ciertos elementos, como los metales. El fuego. El Exacto. fuego. Ahora, recién habíamos visto en Salmos que él dispone su trono para juicio. ¿Y cómo es su trono? De fuego. ¿Sí? Son respuestas muy claras que Dios nos está dando, ¿no? Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 nos dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. El mensaje del primer ángel, ¿no? A toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz. Es decir, a todo el mundo y no importa en qué idioma. Y cuando ustedes estudian lo que pasó en 1844 fue un mensaje que se predicó a nivel mundial. ¿Sí? ¿Qué cosa? Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Habíamos visto en Eclesiastés 11:9, alégrate mancebo en tu mocedad y tome placer tu corazón en los días de tu juventud y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. En Eclesiastés 12, 13 y 14 nos dice, al fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre.
porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Las profecías de Jesús como juez, en Isaías 42, 3 y 4, ya las leímos. En Jeremías capítulo 23, versículo 5, ya también las leíamos. Esta advertencia que ya la leímos hace un ratito, ¿no? De Jesús como juez. El juez nos está diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os volverán a medir. Habíamos visto a Jesús como juez determinado por su Padre, ¿sí? En Juan 5, del 19 al 23, y sigue del 24 al 29, ¿sí? Acuérdense que en el versículo, vamos a leerlo. Respondió entonces Jesús y díjoles, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. ¿Se acuerdan que recién vimos en Daniel capítulo 7 quién era el juez? Jesús. No, en Daniel capítulo 7. ¿Quién es el juez? Dios Padre. Exactamente. Y acá en Juan capítulo 5, versículo 22, ¿quién nos dice que él ahora es el juez determinado por el Padre? Jesucristo. Jesús. Muy bien. Versículo 23. ¿Por qué hizo esto Dios? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Para que no haya diferencia entre ellos. Son los dos Dios. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, que es el Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte, ¿sí? Una de las dos sentencias en el juicio, la muerte, y la otra la vida, mas pasó de muerte a vida. Es decir, cuando no creíste en Cristo tenías la muerte asegurada, pero el día que conociste a Cristo ahora tenés la vida eterna asegurada. Versículo 25. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Es decir, Dios nos está demostrando que cuando Él vuelva, un grupo determinado de personas, los cuales son los que han creído en Él y que les tocó morir, y nosotros los que, gracias a Dios, todavía estamos vivos, vamos a escuchar la misma voz. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. ¿Sí? Y también le dio poder de hacer, ¿qué cosa? Juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Habíamos visto en estos versículos que no era correcto ni para Dios, ni para Jesús, ni para el universo, que Dios nos juzgara, porque no tenemos ninguna capacidad de poder hacer algo bien para poder estar de enfrente ante Dios siendo juzgados por Él, porque Él es perfecto y nosotros somos totalmente lo contrario a lo que es Él, somos totalmente imperfectos. Por lo tanto, cuando Jesús toma la decisión junto con el Padre de venir a morir por nosotros, no solamente Jesús estaba muriendo por nosotros, sino que estaba tomando el cargo, ¿sí? ¿De qué? De juez de los hombres. ¿Por qué? Porque Él es hijo del hombre. Él, siendo divino, se transformó en una persona humana, revistiendo su divinidad de la humanidad para que nosotros podamos contemplarlo. Y para que todas las escrituras bíblicas
escritas por hombres de carne y hueso como nosotros, inspirados por el Espíritu Santo, fueran la evidencia histórica de que Jesucristo anduvo y caminó por la misma tierra en la cual nosotros vivimos. ¿Sí? La historia de la humanidad se divide en antes y después de Cristo. Eso no lo puede negar nadie. Versículo 28. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, lo vuelve a repetir Jesucristo. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, es decir, tanto los que no han conocido la ley de Jehová como los que han conocido la ley de Jehová, y ambos hicieron lo que era correcto en el concepto y en el conocimiento que ellos tenían, van a resucitar para obtener la vida eterna. Mas los que hicieron mal, tanto los que no aceptaron o no hicieron el bien conforme al poco conocimiento que tenían, así como los que teniendo el conocimiento hicieron mal, resucitan para la condenación eterna. ¿Cómo era el juicio de Jesús? Lo habíamos visto antes, ¿no? El juicio de Jesús es verdadero. ¿Por qué? Porque proviene del Padre. Y porque Él había venido a este mundo, ¿para qué? Para llevar a cabo un juicio. Y para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Otra vez lo vuelvo a decir, investiguen ustedes mismos y vean el significado de lo que Jesús quiere decir con estas palabras. Y en Hebreos, capítulo 9, versículo 27, habíamos visto hace un ratito, y lo volvemos a leer, de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Ningún muerto tiene posibilidad de arrepentimiento. Empecemos con el tema que nos toca hoy. Hasta ahora habíamos visto que Dios determinó un juicio, que ese juicio empezó, por quién sigue el juicio, cuándo terminó el juicio de los muertos, ¿sí? Que ahora estamos en el juicio de los vivos, y que tanto a los muertos como a los vivos, Dios juzga a los que hayan hecho o hayan dicho y hayan tomado acciones para demostrar al mundo que ellos son hijos de Dios. ¿Sí? Pero ahora quiero que veamos una cosa. Quiero que ustedes vean cómo es la estructura del juicio. Porque lo que nosotros tenemos como seres humanos es, tendemos a humanizar todo. Todo lo divino, todo lo celestial, lo bajamos a nuestro rango. Cuando es totalmente lo contrario. Nosotros debemos tener el conocimiento de las cosas divinas y las cosas celestiales, ¿sí? Para poder comprender realmente cómo funcionan, ¿sí? Y Dios en su sabiduría, sabiendo que nosotros íbamos a llegar a un cierto momento en la humanidad en la cual nos iba a costar mucho poder comprender realmente esas cosas, nos demostró a través de ciertos elementos hoy utilizados por los humanos, por la justicia de los humanos, cosas que dependen y vienen del reino de los cielos, ¿sí? ¿Cómo es la estructura de un juicio? Hay un juez, ¿sí o no? Todo juicio tiene un juez. ¿Cuál es la función del juez? El juez es la persona que resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado o acusado. ¿Qué es lo que hace? Tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio, administrando ¿qué cosa? Justicia. Ahí Mayra dice, brinda una sentencia. Así es, cuando llegue el final del juicio da una sentencia. Pero bien, ¿cuál es la función del juez entonces? El juez es el que a través de algo que está pasando, que le están imputando al acusado, tiene que tomar en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en el juicio, pero tiene que administrar justicia. ¿Sí? Esto es una definición de lo que es humanamente un juez. ¿Y esto a qué correspondería? ¿A un abogado o un fiscal? ¿Cuál es la función del abogado?
La función del abogado es responsable de asesorar, orientar y representar a sus clientes en asuntos legales. ¿Sí? A veces se puede escuchar, yo tengo un conocido que es abogado y él está representar a una de las partes dentro del litigio, podría ser, lo vamos a añadir ahí. Los abogados suelen decir, acá está mi representado, ¿no? O sea, estoy representando a mi representado. Esa es la función del abogado, ¿sí? ¿A quién se le viene la imagen ahora? Hay unas evidencias, hay una persona con una lupa en las evidencias buscando algún delito, ¿no? ¿Cuál es la función del fiscal? Ahí Carolina es abogada, así que ella debe saber bien esto, pero después al final vamos a preguntarle unas cosas. Nos dice, la investigación de los delitos quedará a cargo del fiscal y será quien promueva la acción penal contra los autores y partícipes de un suceso que luego deberá ser probado en un juicio oral y público. Yo dejé esta parte, que luego deberá ser probada en un juicio oral y público, porque literalmente es lo que está pasando en el reino de los cielos. Nuestro juicio es oral y es público. El problema es que nosotros no lo podemos ver. No lo están pasando en un canal de televisión al juicio, como suele pasar con juicios de acá, de este mundo. ¿Sí? Pero es oral y es público. Porque se pasa oralmente la revisión del nombre y de lo que ese nombre ha hecho en su vida y lo puede ver todo el universo. Por eso es público. Bien. ¿Qué es también interesante que está en la estructura del juicio? ¿Alguna vez alguno de ustedes le ha tocado ir como testigo en alguna causa judicial? ¿Nadie? Bueno, yo puedo decir que sí, que a mí me tocó. Y el juramento de expresar la verdad y nada más que la verdad, exactamente. Y en la charla previa a pasar a dar mi testimonio delante del juez, tuve una reunión con un fiscal, el fiscal que estaba llevando a cabo la investigación, y él me dijo, mira, yo te voy a decir algo con claridad. Yo lo único que necesito es que vos me digas la verdad. Porque si yo encuentro que vos no dijiste la verdad completamente, vos podés ir preso por 20 años. La condena, acá, en Argentina por lo menos, de alguien que brinda un falso testimonio, son 20 años preso. ¿Sí? Se conjuga un delito que se llama exactamente falso testimonio. Entonces, ¿es importante la función de los testigos, sí o no? Se lo pregunto a usted, ¿sí o no? ¿Es importante? Sí, Sí, es muy importante. Porque son los que dan evidencia de que si algo sucedió o no sucedió. Tiene una gran carga probatoria en el idioma judicial, ¿no, Carolina? Bien, ¿cuál es la función de los testigos? Entonces, un testigo es la figura procesal invitada a declarar sobre la certeza de ciertos hechos que se están investigando judicialmente. ¿Sí? Lo que estábamos hablando recién. Volvamos a Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Ya tienen los conceptos claros acerca de, ¿sí?, las personas o los componentes de un juicio, de estructura, ¿no? De un juicio. Ahora, miremos de nuevo estos versículos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Perdón, Elías. Sí. ¿Y los juicios por jurado? Que a veces hay. Bueno, esa es una novedad que nosotros estamos teniendo ahora, ¿sí? Pero en la antigüedad ya había juicios por jurado.
¿sí? O sea, y incluso están en la Biblia muchos de ellos. Y es interesante ver a veces las sentencias que determinan, ¿no? Estos jurados elegidos al azar, tengo entendido, ¿sí? Por personas que no tengan conocimiento de la causa. Y hay muchas veces que son justicia humana, ¿no? Podríamos decirlo. Pero bien, centrémonos en esto. Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, el cual ya habíamos hablado, era Dios, Dios Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hasta ahora todo lo que venimos leyendo más o menos ya habíamos encontrado una solución o una base bíblica para responderlo. El anciano de días, sabíamos que es Dios. La característica de Dios, vestido blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Habíamos visto que él había puesto su trono para juicio y acá estamos viendo que Daniel determina y nos cuenta porque él lo vio, no lo inventó, porque dice, estuve mirando, él vio cómo es el trono de Dios. Es llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y nosotros tenemos conocimiento de que el fuego se usa para purificar. Entonces, del trono de Dios baja un río de fuego, ¿sí? Que salía delante de él. Y dice que delante de él millares y millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él. Vayan haciendo la imagen gráfica en su mente. Después de esto nos dice, el juez se sentó, ya sabemos quién es el juez, en ese momento era Dios, después Dios le da la autoridad como juez al Hijo, vimos los versículos, lo vamos a volver a ver adelante, pero de lo que no tenemos respuesta todavía es acerca de, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son los libros que están en el reino de los cielos? No que estuvieron, sino que están. ¿Qué libros fueron abiertos? Uno de ellos es el libro de la vida. ¿Cómo lo sustentamos bíblicamente? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, nos dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, ¿ante quién? Ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿No les parece parecido lo que están hablando tanto Daniel capítulo 7 como Apocalipsis capítulo 20? Está hablando, tiene un mismo vocabulario. Y nos dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Sí? Dios nos está dando evidencia bíblica acerca de uno de los libros que se encuentran en el reino de los cielos, el libro de la vida. Otro versículo, Filipenses, capítulo 4, versículo 3, miren lo que nos dice Pablo. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro, ¿de dónde? El libro de la vida, que se encuentra en el reino de los cielos. ¿Tenía conocimiento Pablo acerca del libro de la vida? Claramente sí. Y acá
Hay otro versículo importante. Se encuentra en Daniel capítulo 12, versículo 1. Este versículo determina cierto tiempo para un pueblo y también nos muestra cuál es la resolución para ese pueblo. Nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando ustedes estudian la Biblia, pueden ver que Miguel no es nada más ni nada menos que Jesucristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el servicio de Dios? ¿Estar estudiando la Biblia un viernes a la tarde es el servicio de Dios? ¿Un viernes ya a la noche, 9:30 de la noche? ¿O no es el servicio de Dios? Claramente es el servicio de Dios, porque Dios quiere que estudiemos su palabra. Y entrar en el servicio de Dios no significa que vayamos a leer nada más la palabra, sino que aparte de leerla la debemos practicar. O sea, poner en práctica lo que estamos leyendo. ¿Cuál es el otro libro? El libro de memoria. ¿Cuáles son las evidencias bíblicas acerca del libro de la memoria? Malaquías, capítulo 3, versículos 16 nos dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. ¿Para quiénes? Para los que entraron al servicio, ¿no? Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. ¿Qué hizo Jehová? Escuchó y oyó lo que nosotros hablamos a las personas a las que les predicamos el Evangelio. Ese es el servicio de Dios. Nehemías capítulo 13, versículo 14 nos dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios. ¿Y en qué? En el servicio. Cuando ustedes estudien, y no es muy largo el libro de Nehemías, pueden estudiarlo y pueden ver que Nehemías era un siervo de Dios. Tenía 2 personas más que estaban trabajando con él, que se llamaban Esdras y Zorobabel. Y cada uno cumplía una función específica. Y Nehemías también estaba trabajando para el reino de los cielos. Salmos 56, versículo 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿En qué libro? En el libro de la memoria. En el libro de la memoria, o de memoria, quedan consignadas las obras de los que temen a Jehová. Palabras de fe, actos de amor, actos de justicia, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo. Cuando ustedes iban leyendo, ¿no se les viene a la mente la imagen de Jesús? Palabras de fe, actos de amor, actos de justicia. Cuando nosotros entendemos que los hijos de Dios fieles a Él van a tener su carácter, podemos ver que la vida de esos hijos de Dios va a ser igual a la vida de Él. Palabras de fe, actos de amor, actos de justicia,
resistir las tentaciones, vencer nuestros pecados, esas cosas que por ahí todavía no cambiamos y debemos cambiarla, también va a estar anotada. Y a partir del momento en que nosotros lo vencimos, que no lo hacemos más, se añade en nuestro currículum y se pone, no lo hizo más. Creo que se debe poner así, todavía no tengo ese conocimiento, pero creo que debe ser así. Toda palabra de tierna compasión, todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo. Es algo muy lindo saber que todas estas cosas se anotan, que no se dejan en el olvido. Bien. ¿Qué otro libro? El libro de los Actos. Eclesiastés 12:14 habíamos leído y vamos a volver a leerlo porque nos dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, sea buena o sea mala. ¿Sí? Y acuérdense que si en Malaquías nos dice, Jehová escuchó y oyó lo que hablaban de Jehová, ¿no va a dejar de escuchar lo que no hablaban de Jehová? Él lo sigue escuchando. Por lo tanto, tiene también registro. Sea buena o sea mala. Las cosas buenas eran hablar de Jehová y las cosas malas es no hablar de Jehová. Tanto lo bueno como lo malo está registrado. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37 nos dice, palabras de Jesús. Mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si hablaste cosas buenas y hablaste de Jehová y estuviste en su servicio y sufriste y hiciste cosas por amor, actos de fe y todo lo que habíamos visto antes, vas a ser justificado. Pero si no hiciste nada de eso y tus palabras fueron malas, por tus palabras vas a ser condenado. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5 nos dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto es hermoso. Si nosotros hacemos las cosas bien y vencemos nuestros pecados y resistimos las tentaciones y tratamos de ser lo más parecido a Jesús, aunque nos cueste, pero lo intentamos hacer, entonces Dios a cada uno le va a dar su alabanza. Y a cada uno de los que no haya hecho las cosas bien, le va a dar su pago. Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7 nos dice, he aquí que escrito está delante de mí, dice Jehová. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Dios está hablando no solamente de los que hicieron los muertos, sino también de ustedes. Y todo esto está escrito delante de mí. Y yo no me voy a callar, sino que a cada uno le voy a dar el pago por sus iniquidades. En el libro de los Actos figuran los pecados de los hombres. Los propósitos y motivos secretos aparecen en este registro infalible. No hay nadie que lo pueda modificar. Y no hay nadie que pueda decir que eso es mentira. ¿Por qué no hay nadie que pueda decir que eso es mentira? Vamos a verlo más adelante, pero tengan en claro que todos los pecados de los hombres, de todos los hombres, tanto de todos los que murieron como de todos los que están vivos, todos están registrados.
inclusive los propósitos, o sea, la idea con la cual el pecado ese fue concebido, y también cuáles son los motivos que movieron a las personas para hacer determinados actos de maldad. Todo aparece registrado. ¿En dónde? En el libro de los actos. Entonces vimos que hay 3 libros. Cuando vimos en Daniel capítulo 7 cuáles eran los libros que fueron abiertos, los libros que fueron abiertos son los libros de la vida, el libro de la memoria y el libro de los actos. Entonces Jesús acá nos dice, en Lucas 10:20, pero no os regocijéis de los espíritus que se os sujetan, ¿no? Les decía a los discípulos, sino regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en los libros de los cielos. Y esto para nosotros también. No tengan problema, nos está diciendo Jesús, con todo lo que les toca pasar, sino estén contentos de que su nombre esté en el libro que está en los cielos, en el libro de la vida y en el de la memoria. No estén contentos porque su nombre esté en el libro de los actos, porque no es algo bueno. ¿Cuál es la estructura del juicio entonces? ¿Cuál es la condición del acusado? ¿Cuál es nuestra condición? Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué es lo que nos dice Dios en este versículo? No hay nadie de todos nosotros que podamos acceder a saber qué es lo que cada uno de nosotros piensa, ni lo que siente, sino que Dios nos dice, yo, Jehová, Él escudriña la mente, Él prueba el corazón. ¿Para qué? Para dar a cada uno según lo que haya hecho en su vida y según lo que hayan producido esas acciones que ha hecho durante toda su vida. Esa es la condición de nosotros. Sí, Dani. O sea, Dios prueba nuestro corazón, dicho expresamente acá en este versículo bíblico. Sí. Exactamente. ¿Cuál es la ley por la cual vamos a ser juzgados? Santiago capítulo 2, versículos 8 al 13, nos dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así hacer, como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué? Por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia está por arriba del juicio. ¿Sí? Ahora, nos dice que esta es la ley de la libertad por la cual vamos a ser juzgados. Y en el versículo número 8 nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando ustedes van a palabras de Jesucristo, Jesucristo viene un chico y le pregunta, maestro, yo he hecho todo lo que tú me dices, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, andá y vende todo lo que tenés y entregáselo a los pobres. ¿Qué es lo que Jesús estaba queriéndole decir en esa historia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros sabemos que los 10 mandamientos tienen en los primeros 4 mandamientos la relación de Dios con el hombre. Y en los segundos 6, la relación de Dios, de nosotros con nuestro prójimo. ¿Sí?
Entonces, por ahí se ve un poquito chiquitito, pero escúchenlo, después lo vamos a agrandar un poquito más. Éxodo, o sea, ¿dónde se encuentra la ley de la libertad en la Biblia? Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. Y vamos a leer los primeros 4 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sí? Da el contexto Dios de dónde extrae a su pueblo. Lo saca de Egipto, lo saca del mundo, lo saca de donde servía, es decir, el mundo. A la gran mayoría de todos los que estamos acá nosotros, diría todos, Dios nos saca del mundo, nos saca de Egipto. ¿Para qué? Para determinadas cosas. Y entonces después cuando Dios nos pone en contexto, cuando te dice, te saqué del mundo, vos ahora tenés que hacer esto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primer mandamiento. Primer mandamiento. Primer mandamiento original, no modificado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no pongas nada ni a nadie adelante de mí. Yo soy tu Dios. No pongas nada. No pongas ni tu coche, ni tu familia, ni tu casa, ni lo que quieras anhelar, ni lo que desees para tener en la vida. Nada pongas delante de mí. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Segundo mandamiento. Original, no modificado. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman, ¿y qué? Y guardan mis mandamientos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Dios en el segundo mandamiento? No hacerse ninguna imagen de nada. Ni imagen, ni algo que se le parezca a algo. Y no te vas a inclinar a ella. Y dice, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo de la tierra, ni de lo que está aún, ¿en dónde? En las aguas, debajo de la tierra. No hay que hacerse imagen de nada, ni hay que inclinarse a nada. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Dios. Y como Dios es nuestro Dios, Él es fuerte y celoso. Es decir, fuerte para protegernos, fuerte para proteger a los que hacen su voluntad, y es celoso, pero no celoso de una enfermedad, sino que es celoso de amor. Es decir, uno quiere que al que ama le vaya bien. Y uno quiere que al que quiere protegerlo. Por lo tanto, cuando dice que él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, es decir, durante varias generaciones de gente que no quiere saber nada con Dios, él no puede protegerlos, él no puede darles su fortaleza, él no puede mandar sus ángeles para que los puedan proteger. Pero, ¿qué es lo que dice? Dice que hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Cuando ustedes analizan cada uno de los mandamientos de Dios, los conceptos que encierran son inmensos. Tercer mandamiento, original no modificado por nadie. Dice, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Y cómo podríamos entenderlo esto? Hay mucha gente que dice, por Dios, mirá lo que es eso. ¿Dios tiene la culpa de que eso suceda? No.
La gran mayoría de las veces las cosas que pasan, los seres humanos tenemos la responsabilidad. ¿Cuál es otra forma de ver que no tomemos el nombre de Jehová en vano? En los que lucran con la palabra con la palabra. Exactamente, puede ser, es así. Ahora, dice, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando encontramos a alguien que supuestamente es cristiano y resulta que no se maneja por los valores que tiene que, o los valores que predica, ¿no está tomando el nombre de Dios en vano ahí? Se hace llamar Cristo, cristiano, pero resulta que de cristiano no tiene nada. ¿Sí? Eso es lo que decía más temprano, ¿no? Por ejemplo, alguien me está haciendo un mal y yo veo que esa persona se tropieza en la calle y se quiebra una pierna. Y digo, Dios le mandó el castigo porque me estaba haciendo un mal. Ojo, ojo con lo que decimos. Exactamente. Muchísimo cuidado, porque después eso mismo me pasa a mí y eso a mí me lo hizo Satanás, pero al otro se lo hizo Dios. Así es. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con cómo usamos las palabras en ese tipo de cosas. Exactamente. Bien. Cuarto mandamiento. Original sin haber sido modificado por nadie. ¿Sí? Están escritos por Dios y en Apocalipsis Dios nos dice, ay del que quite una jota y una tilde de esto. Versículo 8 nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿sí? Para separarlo de todo lo que haces los otros días. Versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, todo lo que vos quieras hacer, hacelo durante los 6 días. No lo hagas el día sábado, porque el día sábado es solamente para Dios. Obviamente, ya habíamos visto cómo podemos guardar el día de reposo. Las cosas que no son lícitas y las cosas que no nos son lícitas hacer, ¿no? Versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y acá estamos ante una prueba. Y yo sé que muchos de ustedes van a estar dentro de una prueba futura. Porque cuando terminemos este estudio, y ustedes ya tengan el concepto bien claro de que van a ser juzgados por esta ley, cuando ustedes reciban una visita en un día de reposo, acá dice, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Cuando alguien viene a visitar a tu casa, ¿no es un extranjero? ¿No es una visita? Sí, es una visita. Es un extranjero. Es un extraño a la casa, ¿sí? Puede ser un familiar, pero es un extraño porque no vive en ese lugar. Por lo tanto, si esa persona te dice, estaría lindo hacer una cosa que va en contra de lo que Dios nos está pidiendo, ni siquiera lo consientas. Tenemos que decirle, hoy es mi día de reposo. Hoy es mi día de reposo para Dios. Por lo tanto, en mi casa se respeta lo que Dios me está diciendo. Y si vos querés hacer algo por el estilo, te abro la puerta y que te vaya muy bien. ¿Sí? Tenemos que tener en claro esos conceptos, porque nosotros no podemos decir somos cristianos, pero no aplicarlos a nuestra vida. ¿Sí? Es interesante ver la respuesta de por qué Dios nos pide guardar el séptimo día. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, si Dios lo bendijo,
si Dios reposó. Ah, buenísimo saberlo. Gracias, Joaquín. Si Dios bendijo el día de reposo y lo santificó, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Si Dios lo hizo, yo, que no soy nada comparado con Dios, no lo voy a hacer. Bien, hemos visto ahora la primera parte, la ley de Dios con respecto al hombre, lo que Dios le pide al hombre. Y ahora vamos a ver lo que Dios le pide al hombre que haga con su prójimo. Los otros 6 mandamientos, los que están en la segunda tabla. Originales y no modificados. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y lo podríamos aplicar tranquilamente a lo que pasa en nuestra vida humana. Hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, terrenales, ¿no? Pero si tomáramos el versículo, el mandamiento, y lo aplicáramos sabiendo los conceptos que nosotros venimos trayendo, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si nosotros pasamos el juicio y somos justificados, nuestros días van a ser eternos, la vida eterna, y nuestros días se van a alargar, considerable y sustancialmente, porque Dios nos va a dar una tierra nueva, en el mismo lugar donde vivimos ahora, pero en otra condición. Versículo 13. No matarás. Acá no hay mucho que aclarar, ¿no? O sea, no hay una explicación que dar. No cometerás adulterio, el 14. No hurtarás, no robarás. El versículo 16, un poco hablando acerca de los testigos, ¿no? De lo que habíamos visto. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es decir, no mientas. Y el número 17, versículo número 17, el 10º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que tenga en la casa, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sí? Y ustedes creo que pueden ser testigos de que realmente esto en el mundo es muy difícil que no suceda. ¿Sí? Les habrá tocado que alguien les haya dicho, mirá qué bueno que estaría tener, mirá el coche que tiene esa persona, o ¿sabés qué? ¿Vos sabés dónde vive? Tiene una semejante casa, ¿cómo me gustaría tener esa casa? ¿Sí? O, sí, Dani. Incluso peor, porque la gente cae en la trampa de codiciar, pero además, en líneas generales, una gran parte de la sociedad, diría la gran inmensa mayoría, cae en la trampa de tener el deseo de ser codiciado o de generar ese tipo de sentimientos, ¿no? Y las redes sociales son una clara muestra de esto. Entonces la persona saca una, o sea, me causa gracia eso de que por ahí, no sé, aparece esos memes que aparecen, digamos, la persona se saca una selfie al lado de lavarropa simulando ser la ventana de un avión para decir, ay, estoy acá, digamos, de hecho hasta pasó, digamos, había gente que fingía viajar en primera, sacándose fotos raras y las publicaba en las redes sociales. Fíjate la ridiculez del comportamiento que tiene por único objetivo atraer la mirada del otro. Y lo peor de todo es que en la mayoría de los casos tampoco le importa a nadie, porque somos tan poca cosa y cada uno está centrado en sí mismo, en una burbuja narcisista, llamémosla, en donde, digamos, la gente termina entrampada por los lados. Por un lado codicia y por otro lado quiere ser codiciado o quiere ser envidiado. O sea que es un comportamiento de los más estúpidos que tiene la sociedad hoy en día, que viene de toda la historia, pero
en realidad estamos cada vez más idiotas, ¿no? Lamentablemente como sociedad. Sí. Ahí Flavia decía, ni hablar de lo físico, ¿no? Bueno, obviamente cuando habla acerca de la mujer de tu prójimo, ¿no? O sea, es claramente en esa dirección, ¿no? O sea, Dios sabía que la perversidad del hombre iba a ser tanta, por lo tanto, acá se puede aplicar a el hombre, ¿no? O sea, Dios creó los dos géneros. Por lo tanto, para las mujeres podría ser, no codiciarás el hombre de tu prójima. ¿Sí? Eli, Sí, también lo que digo es lo que está diciendo Dani. Por ejemplo, vos ves personas que van al gimnasio y su vanagloria, ¿no? Y después se terminan sacando fotos que las ves publicadas donde exhiben la mitad del cuerpo como para que uno por la vista codicie a esa persona. Y con eso era lo que decía, ni hablar en lo físico, que es, hoy por hoy lo ves en las redes sociales lleno, mujeres que o sea, se matan haciendo ejercicios para tener el eterno cuerpo juvenil y ser codiciadas, porque la realidad es eso, ¿no? Si lo mirás profundamente, es eso, el laburar el cuerpo para que el otro te codicie, no por una cuestión de salud. Y ahí está la trampa que dice Dani. Eso era lo que quería decir. sí. Sí, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Bien. Bien, esa es la ley. ¿Quién es el juez? Jesús. ¿Cómo? Como ya lo habíamos visto, ¿no? Ya habíamos leído estos versículos. Porque el Padre a nadie juzga, más todo el juicio dio al Hijo. Santiago 5:9 nos dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está ¿de dónde? Está delante de la puerta. ¿Sí? Es decir, cuando alguien está delante de la puerta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a abrir la puerta. Si va a abrir la puerta es porque quiere decir que va a entrar a algún lugar. ¿Y a qué lugar va a entrar? Hechos capítulo 10. Sí, Perdón, Eli, si volvés justo a ese versículo, dice, aquí el juez está delante de la puerta, me hizo venir a la mente el versículo de Apocalipsis 3:20, donde Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. sí. Amén. Bien. Hechos, capítulo 10, versículos 42 y 43, parte de el sermón de Pedro, de un sermón que estaba dando Pedro, y nos dice, y nos mandó ¿quién? ¿A quién había visto Pedro? ¿Con quién había estado? Había estado con Jesús. Y entonces, ¿quién le manda a Pedro que predique? Jesús. ¿Qué les manda que predique? Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén, diría yo, ¿no? Una evidencia muy clara de que Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos que Él es el juez que Dios puso. Y Santiago 4:12, fíjense lo que dice, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú,
¿Quién eres para que juzgues a otro? No somos nadie, porque nosotros no generamos la ley. ¿Sí? Y nosotros no nos podemos poner en el lugar de juez, porque no somos ¿quién para juzgar la vida de otro? Porque juez, Dios ya puso a alguien, el cual va a juzgar, porque Él es el que dio la ley. Por lo tanto, tratemos de no juzgar a nadie. Sé que es algo difícil, porque nuestra mente está hecha para prejuzgar a los demás, para juzgar lo que otro hace, para determinar si lo que hace el otro está bien o está mal. No, no seamos ese tipo de personas. Pero sí debemos evaluar qué es lo que está sucediendo, no negar la realidad, ¿sí? Entonces, Jesús es el juez. Ya sabemos que vamos a ser juzgados por la ley, que son los 10 mandamientos. ¿Quién es el que nos defiende? El mismo que nos juzga. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6, nos dice: hijitos míos, escribe Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Se acuerdan que en el libro de los actos está escrito todas las cosas malas? Pero en el libro de la memoria están escritas todas las cosas buenas que hicieron los hijos de Dios. Entonces, ¿está bien lo que está diciendo Juan? Sí. Es la propiciación por los pecados de los que quieren ser justos, de los que quieren parecerse a Cristo, ¿sí? Pero también es propiciación por los pecados de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por lo tanto, va a ser anotado ¿en qué libro? En el libro de los actos. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué nos quiere decir? Que si el amor se perfecciona en nuestro carácter, si gracias a Dios logramos ser lo que Él quiere que seamos, es decir, unos Jesús en miniatura, unos Jesús cristianos, o sea, la palabra cristiano viene de cristiano chiquitito, vamos a estar anotados en el libro de la vida y de la memoria. Y nos dice, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si nosotros decimos que somos cristianos, debemos andar como Cristo anduvo en la tierra. ¿Quién es el fiscal? El fiscal es el que acusa, el que investiga. Satanás. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. ¿Se acuerdan cuál era la función del fiscal? El fiscal busca el delito que comete el imputado. El fiscal se encarga de buscar minuciosamente en la vida del acusado a ver qué hizo bien, pero qué hizo mal. Y se encarga de decirle al juez, mire, señor juez, acá están todas las evidencias de que ese debe morir o debe ir preso. Los testigos. ¿Quiénes son los testigos en el juicio investigador? Los ángeles, la Biblia
y el Espíritu Santo. Vamos a darle un sustento bíblico. Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 10. Por eso les decía que analicen estos versículos, porque tienen muchísima información. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Nosotros sabemos dónde está el trono de Dios? ¿Sí o no? Quiero que me lo respondan porque ya lo vimos a esto. ¿Sabemos dónde está? ¿Sí o no? ¿Algún valiente? No se peleen, ¿eh? Uy, se activaron todos los micrófonos. Ahora no sé a quién va a hablar. En la constelación. ¿Eh? En la constelación, sí. Exactamente, está en Orión. Es decir, no está acá. O sea, está en el cielo. Lejos, lejos. ¿No? ¿Y quiénes están allá? ¿Nosotros podemos acceder a dónde está? No. ¿Quiénes están ahí? Están los ángeles. Y si millones de millones le servían y millones de millones asistían delante de él, y hay ángeles que escriben en los libros todo lo que pasa, acuérdense, en el libro de la vida, en el libro de la memoria y en el libro de los actos, son los ángeles encargados de escribirlo. ¿Y cómo funciona la cuestión? Hay ángeles acá en la tierra que van, llegan, dan el informe y después vuelven de nuevo. Ahora, si están dando un informe, ¿son o no son testigos? ¿Ellos van a mentir? A menos que sea de Satanás, no hay ningún ángel que mienta. Pues los ángeles de Satanás sí mienten. ¿Sí? Otro versículo para darle sí. Pero yo pregunto, ¿por qué Dios deja que Satanás sea el acusador? Si en este caso todos los pecados que un humano pueda llegar a cometer está influenciado por él. Sí. ¿Por qué le da la autoridad de acusar algo que él incitó a que esa persona haga o que el ser humano haga? Ahora, ¿sería un juicio justo si no hubiera un fiscal? ¿Podría existir un juicio sin un fiscal? No. Sí, pero el fiscal terrenal, o sea, no está involucrado en esa persona. El fiscal terrenal está en buscar las evidencias del delincuente ajeno a su vida. ¿Se entiende? Pero en este caso no. En este caso, Satanás está... Igual Jonathan, un poco siempre me toca hacer este papel, pero te estás adelantando varios estudios, porque en definitiva tendríamos que estudiar el comienzo de todo y por qué Satanás está haciendo lo que hace y por qué Dios lo permite, porque digamos una de las objeciones más básicas es ¿y por qué Dios no mató a Satanás de una? No lo agarró el cogote, lo estranguló y lo tiró ahí en un tacho de basura. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no chasqueó los dedos y lo hizo desaparecer? Y se terminaba todo el asunto. Digamos, no estábamos acá. Y sin embargo tiene una razón de ser. Lo que pasa es que dar respuesta a eso es algo bastante complejo que excede los límites del estudio de hoy. Perdón por jugar este papel otra vez. No hay problema. Pero ya vamos a llegar a la respuesta, Jonathan. Tenés que tener paciencia. Ok. Acordate que la paciencia es un fruto que tienen los hijos de Dios, así que tenés que practicarlo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube, ¿de qué dice ahí? O sea, ¿las nubes son testigos? ¿Las nubes literales que nosotros podemos ver? No. ¿Está hablando de quién? Está hablando de los ángeles. Son nubes, porque son muchos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
¿Se acuerdan que ahí en el libro de la memoria dice, todo pecado vencido y toda tentación resistida? ¿Lo sabía Pablo? Sí, sabía todo. Por eso le escribe a los hebreos estas palabras. Entonces, otro sustento de que los ángeles son también testigos. Dijimos que los testigos también es, ¿qué cosa? La Biblia, la palabra de Dios, la cual contiene los 10 mandamientos. Y nos dice en Apocalipsis 11, versículos 4 y 5, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Cuando ustedes estudian estos versículos, van a encontrar, se los cuento y estudienlo, que los 2 olivos y los 2 candeleros son nada más ni nada menos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento profetizando acerca del Hijo de Dios y el Nuevo Testimonio aseverando y dándonos más luz acerca de cómo ese Hijo de Dios vino, vivió con nosotros y va a reinar en el reino de todos los hijos fieles de Él. Entonces, ¿cuál es el otro testigo? La Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el otro testigo? Y ya terminamos. El Espíritu Santo. Y nos dice por qué es testigo. Nos dice que hace algo específico. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, lo que sustenta nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es testigo del juicio, es testigo de lo que sucede en nuestra vida, porque es el encargado de influenciarnos a nosotros para que hagamos las cosas como Dios quiere. Hay otros versículos que no quise poner para no hacer más largo el tema, pero la Biblia nos dice, si no me equivoco, es en 1 Corintios capítulo 2, que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Buenísimo, Mayra. Y si el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios, ¿cómo no nos va a escudriñar a nosotros? ¿Sí? Entonces, si nos conoce a nosotros y nos sella a nosotros, si queremos acceder al reino de los cielos, ¿cómo no va a ser un testigo? ¿Sí? Él va a decir, sí, todo lo que pudo hacer y que estuvo a su alcance, lo hizo conforme a lo que Dios quería, porque yo lo estaba ayudando. Pero no en una arrogancia, sino en dar una evidencia de que eso sucedió. Ahí está, gracias, Joaquín. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Entonces, ¿cuál es el otro testigo del juicio? El Espíritu Santo. El último versículo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis, es decir, no pongan triste al Espíritu Santo, pero no tampoco poner triste porque es una persona, sino que no lo pongan triste porque hacen lo contrario a lo que Dios les está pidiendo. No lo pongan triste, no vayan en contra de él, no le hagan la guerra, porque hacerle la guerra al Espíritu Santo es hacerle la guerra a Jesús y es hacerle la guerra a Dios. Y cuando vos te pones a hacerle guerra a ellos, estás totalmente del lado contrario. ¿Sí? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué día? Para el día
cuando viene Jesús y le da a cada uno según sus obras. A cada uno le da la paga. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer frente al juicio. Y no sabemos si hoy pasó nuestro nombre. No sabemos si ya pasó o si va a pasar. Pero mientras estemos vivos, tenemos la posibilidad, que no tienen los muertos, de arrepentirnos. Y de que Jesús se ponga delante del Padre y diga, acá están los agujeritos, acá está mi costado traspasado. Yo me hago cargo de los pecados de él. No lo mires a él, mírame a mí. Y eso él se lo dice al Padre. ¿Cómo? Intercediendo en el santuario celestial. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es poner de nuestra parte, ¿sí? Tratar de eliminar los pecados que sabemos que tenemos, no pecar más y también resistir las tentaciones. Y cuando nosotros estamos haciendo todas esas cosas, el Espíritu Santo ve, los ángeles anotan y Jesús tiene la evidencia para poder ayudarnos a poder llegar a aplicar su carácter a nuestra vida. Y cuando podamos demostrarle a los demás que somos como Él, pero no por un logro propio, sino porque lo hacemos por amor y porque Él nos ayuda para poder llegar a eso, entonces podemos estar seguros de que vamos a poder estar en el libro de la vida y en el libro de las memorias. Y hay algo que me olvidé decir y es lo último que digo. Es interesante también que Jesús se bautizó y que el bautismo es la confesión pública al mundo que vos haces cuando aceptás a Jesús como tu Salvador y que morís al pecado. Y cuando un hijo de Dios que estaba en el pecado decide bautizarse, eso se toma nota en el reino de los cielos. Y a partir de ahí, el nombre de uno está anotado en el libro de la vida. Entonces, para que estén anotados en el libro de la vida, se tienen que bautizar. De la misma forma que se bautizó Jesucristo. Por el bautismo de la inmersión. ¿Sí? Y bueno, espero haber sido claro y que Dios los bendiga y si tienen alguna duda, ya abrimos las preguntas y respuestas. ¿Sí? O si quieren terminamos con una oración y ¿sí? Hacemos una oración cortita. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por todas las evidencias bíblicas que nos das acerca de todo esto, del juicio, de las cosas que debemos hacer y nos muestras todas estas cosas para que nadie diga que tú no eres justo. Y no tenemos nada más que agradecer por todas estas cosas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Amén. Amén. Amén.